Dios bendiga la vida de cada uno de los presentes, de los que están ahí conectados a través de las redes sociales. Por favor, rápidamente vamos a la escritura, ya que el tiempo es apremiante. Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Vamos a predicar bajo el tema generación incrédula. Amén. Dios bendiga a la joven que está acá con nosotros visitándonos en la iglesia. Bienvenida a la casa del Señor. La iglesia de Cristo Salvador siempre tiene las puertas abiertas a todo aquel que necesite y esté buscando algo de parte de Dios. Todos nosotros venimos aquí cada día porque necesitamos de Dios, hermanos. Sin Dios nuestra vida no tiene sentido. Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante, nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra, porque recuerden que es palabra de Dios, hermanos, y no de hombre. Y esta palabra liberta, esta palabra restaura, esta palabra sana, esta palabra da vida. Amén. Nos ponemos en pie y lecturamos esta bendita palabra para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Y la iglesia de Cristo dice, palabra de Dios es esta. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que se disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, y el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, te damos gracias de todo corazón, Dios amado, por este privilegio, por este beneplácito que en esta hora nos concedes de tomar tu palabra y lecturarla, Padre mío, por el medio de ella. En esta hora te pedimos, amado Dios del cielo, que tu Santo Espíritu nos hable a cada uno de nosotros, Padre mío. Hemos venido cargados, atribulados, con problemas, con dificultades, bendito Dios del cielo. Señor Dios mío, la gente en el mundo está lleno de problemas, bendito Padre. Mucha gente se pierde, mucha gente entra en la droga, mucha gente, Señor Dios mío, entra en el licor para olvidarse de un problema. Pero Dios mío, tu palabra es la única que puede traer solución a cada problema en la vida del ser humano. En esta hora de tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, traspasa el alma y el espíritu de cada uno de nosotros, Padre mío, y nos dé a vida en esta hora. Tomamos la autoridad en tu nombre, atando al hombre fuerte, a todo principado, a toda potestad, a todo espíritu contrario, a todo espíritu que no glorifica tu nombre en esta hora, sea atado en el nombre de Jesús y echado fuera de este lugar, Padre mío, y la vida en esta hora a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Jesús. Mantenga la Biblia abierta. Generación incrédula. Ese es el mensaje en esta hora. Mire, amados hermanos y amigos, los que nos están escuchando, que nos están escuchando a través de las redes sociales, han habido muchas generaciones desde que el hombre fue puesto en esta tierra. Hace aproximadamente entre 6.000 y 7.000 años desde que el hombre fue traído a esta tierra. Y de todas las generaciones que han habido, desde nuestros padres, Adán y Eva, hasta esta última generación, todas ellas, todas las generaciones han sido incrédulas. Por eso que nunca ha habido paz en la tierra.
Por eso que nunca ha habido, hermano, un momento de sosiego en el mundo entero. Todas las generaciones han, hermanos, pasado por la incredulidad en cada uno de sus corazones. Pero de todas las generaciones yo diría que esta última generación es la más incrédula todavía, hermano, porque vivimos en una sociedad material, en una sociedad egoísta, en una sociedad violenta, que no cree en Dios, prefiere creer en las noticias, prefiere creer en los periódicos, prefiere creer en lo que dice la ciencia médica, prefiere creer en lo que dicen los amigos, los compañeros de trabajo, prefiere creer hasta los brujos, pero no creen a Dios. La gente está llena de problemas, está cargada de problemas y va y busca, si tiene falta de dinero, va a buscar un préstamo a los bancos, a la financiera. Si tiene enfermedad, va y busca, hermanos, en los médicos. Si tiene de repente problemas de amor, va y busca mujeres. Si tiene problemas, cualquier tipo de problema, la gente va y busca, hermanos, incluso hasta los brujos. Y cuando nada funciona, recién el hombre, cuando todo parece que está acabado y terminado, el ser humano recién se acuerda de Dios. Y ese es el problema de la incredulidad en el corazón del ser humano. Uno de los mayores problemas, escuchen bien, que la raza humana tiene, que todo ser humano tiene, es la incredulidad. Más que, hermanos, que el mentir, más que el robar, más que el matar, más que la pornografía, más que cualquier pecado, la incredulidad es un pecado tan grave que el ser humano no tiene en cuenta la potencia que tiene, hermano, el no creer en Dios, lo que le va a perjudicar en su eternidad, el no haber creído en Dios y sobre todo en su Hijo, que Él envió hace 2000 años atrás para que el ser humano tenga una oportunidad de poder salvarse, porque la raza humana ha estado perdida y sigue perdida porque no quiere creer en el Hijo de Dios. Mire, el no creer en Dios, el ser incrédulo, dice la Biblia que nos va a condenar, y lo probamos por la Escritura. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escucha bien, ¿por qué tenemos tantos problemas los seres humanos? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué no se sana mi hermano, mi primo, el ser amado? ¿Por qué yo no puedo tener paz por más que trabajo? No soy feliz con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el dinero, no soy feliz. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene a Dios en su corazón, porque no ha creído en Él. Porque cuando uno tiene a Cristo en su corazón, cuando uno cree en Dios, no tiene absolutamente todo. Puede faltar dinero, pero hay gozo en nuestro corazón. Puede faltar, hermano, cualquier cosa en nuestra vida, pero teniendo a Dios lo tenemos todo. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús para siempre. Incredulidad es uno de los mayores pecados que vivimos. Oh, generación incrédula, decía el maestro. Generación incrédula. Estamos tan duros, tan endurecidos en nuestro corazón, hermano. ¿Y saben por qué nos hemos vuelto tan incrédulos, tan duros? Por que atención, no se distraiga, el mensaje va a estar siendo grabado, va a salir en el canal. Quiero que presten atención aquí adelante. Quiero que por favor se concentren, miren el mensaje, lo que el Señor tiene. En el estado yo he traído un mensaje, ustedes saben, estamos abriendo una enseñanza, pero el mensaje después de mucho cambio, lo cambiamos, así que así es lo que el Señor dice, lo hacemos. Ahora cuando el mensaje lo cambiamos, lo que el Señor diga, de repente es para alguien que está acá, para los que están a través del canal, que son mucha gente que nos miran de diferentes lugares. Y si usted tiene hambre de Dios, usted tiene una necesidad de Dios, pues escuche esta palabra. El problema de su vida, el problema que usted tiene es la incredulidad. Y la incredulidad no solamente la gente que está fuera en el mundo, sino también hay incredulidad dentro de los creyentes, dentro de la iglesia, como lo vamos a ver en las Escrituras. ¿Y por qué el ser humano es incrédulo? ¿Por qué el ser humano no cree en Dios? ¿Y sabe por qué el ser humano ha cerrado, hermano, su corazón? Por el pecado. Dice la Escritura en Hebreos 3:13, doy la cita rápidamente, en Hebreos 3:13 dice que se endurece el corazón por el engaño del pecado. ¿Por qué el ser humano ya no cree en Dios como antes? Antes no se veía lo que nosotros hoy estamos viendo. Porque el ser humano dejó, escuche bien, de buscar a Dios y empezó a pecar. Y mientras más pecado ha cometido en su vida, cualquier tipo de pecado, ya sea una mentira, como fornicación, como adulterio, cualquier pecado ha hecho que su corazón se endurezca. La Biblia tiene que cumplirse. Dice Hebreos 3:13, se han endurecido por el engaño del pecado, porque el pecado ha engañado a la raza humana.
La gente está pecando, y por eso su corazón se ha endurecido y la incredulidad ha entrado en su vida. Por eso no puede tener la paz de Dios, por eso no puede tener la felicidad que Dios ha entregado, por eso no puede ser feliz, por eso no puede estar en paz en su vida, en su hogar, en el trabajo, donde quiera que esté. No hay paz. La gente, por más que diga que es feliz y publique en las redes sociales que son felices, pero cuando no están en las redes sociales, su caso es triste, llora amargamente porque hay tristeza dentro de su corazón. ¿Y por qué? Por causa de la inmunidad del corazón del ser humano. Es un pecado gravísimo el endurecer nuestro corazón. El mayor pecado, escuche bien, es una, podemos decir que es una de las raíces de todos los pecados que vienen. El ser incrédulo, el no creer. Dios ha dicho en su palabra muchas cosas de bendición para nuestra vida. Dios ha prometido bendición, Dios ha prometido paz, Dios ha prometido felicidad, Dios ha prometido que estaría con nosotros, pero el ser humano no lo cree todavía. El ser humano no está feliz, no anda en paz, porque en su corazón, hermano, hay incredulidad, su corazón se ha endurecido y no quiere entender las misericordias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y cuando uno entra en la incredulidad, jamás, escuche bien, jamás podrá ser feliz. Nadie que, hermanos, que en su vida ha sido incrédulo, que ha rehusado creer en Dios, ha podido tener victoria. En la vida tenemos muchos problemas. Desde que nacemos hay problemas. Hasta el último día que nosotros cerramos nuestra vida en la tierra, habrá un montón de problemas que nos van a lastimar, que nos van a herir, que nos van a tumbar al suelo. Pero bendito sea Dios, aquel que conoció la verdad y fue libre de ese problema llamado incredulidad. Y cuando uno es libre, la Biblia dice claramente que solamente aquel que conoce la verdad es verdaderamente libre y no tiene miedo a nada, porque el Señor está con nosotros. Alabado sea su nombre. Si usted ha venido por algún problema, si usted ha venido con alguna dificultad, Dios solamente le pide que quite la incredulidad de su corazón, que quite la dureza de su corazón. Usted podrá decir: mi problema es grande, hermano, pero Dios es más grande. No hay problema más grande, hermano, que Dios no pueda, hermano, solucionar, porque Dios lo puede absolutamente todo. Así es que no sea incrédulo como los que nos han precedido. Mucha gente, pues, hermanos, de todas las clases, como por ejemplo la clase más alta, Faraón fue un hombre que lo tenía absolutamente todo, pero sin embargo la dureza de su corazón en no creer en las señales que Dios le había mostrado, porque Dios tuvo paciencia aún con este hombre impío. Le tuvo paciencia y le mostró señales, prodigios que nunca antes se habían hecho. Sus ojos vieron, pero no quiso creer. Dice la Biblia en Éxodo 8:15 que su corazón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Jehová, Dios le mandó a Faraón a hacer algo, pero no quiso. Y ese mismo problemita tenemos el ser humano. Dios mandó a Adán: no coma de esto, obedece, y el hombre no quiso hacerlo. Dios nos manda muchas veces porque nosotros nos quejamos, pero le decimos: Dios, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué siempre yo? Señor, ¿será que tú existes? ¿Será que tú no existes? ¿Será que tú me odias? Dios no nos odia. El problema es que estamos lejos de Él. El problema es que no creemos realmente en que Él es el Todopoderoso. Escuche bien, Él es el Todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Alabado sea su nombre. Cuando Faraón decidió, porque es una decisión, decidió no creer, entonces todo terminó para él. Lo perdió absolutamente todo. Su ejército perdió todo su imperio, perdió todo su poder, perdió a su primogénito, a su hijo, a su primer hijo, y perdió la vida. Porque cuando tú cierras tu corazón y no crees en Dios, todo está perdido, porque Dios no puede obligarte a que tú creas en Él. Eso es una decisión que usted y yo vamos a tener que tomar. Y también la gente de adentro, los que conocen a Dios, tienen que volver a creer de nuevo en Dios, porque hay mucha gente dentro de la iglesia y se queja que porque está enfermo, porque le pasan muchas cosas. Le pregunto
preguntamos, ¿está usted creyendo realmente en Dios? Porque la gente hoy en este último tiempo se queja de muchas cosas. ¿Pero por qué pasa esas cosas? Porque nuestro corazón se va endureciendo. El amor que nosotros profesamos por Dios antes, muchos lo han perdido. El amor de muchos se ha enfriado. Y cuando eso sucede, si Dios corta al impío y corta al mundano afuera, también va a cortar a los que dicen que son de Él. Porque Israel era un pueblo escogido por Dios. Dios mismo lo escogió del mundo entre todas las naciones. Dios escogió a Israel. Pero aún cuando lo escogió, Israel vio unas señales, mirando, vio abrirse el mar rojo, vio la plaga de mosca, vio la plaga de granizo, vio todo, pero no creyó en Él. Y cuando tú vuelves una y otra vez a no creer en Dios, entonces Dios ya no puede hacer más por ti. La Biblia dice que toda esa generación, a pesar de ser el pueblo escogido por Dios, todos ellos perecieron. Todos ellos no entraron en la tierra prometida. Desde Egipto hasta Canaán, la tierra prometida, solamente había 40 días de camino. 40 días. Pero pasaron 40 años dando vueltas por su incredulidad, por ser una generación incrédula. Y Dios nos llama a volver a creer en Él. Hay que volver a creer con toda pasión. Hay que volver a creer, tener fe, que Él lo puede hacer todo. No importa cuán grande sea nuestro problema, no importa cuán cargado vengamos, usted cree en Él continuamente y Dios hará la obra. Dios hará la obra. Incredulidad. Ese mensaje que Dios nos ha dado para predicar estos últimos días. Mucha dureza de corazón, afuera y adentro. Cristianos que no creen en Dios, que no creen en las señales, que no creen en las promesas que Dios ha dado. Dios ha entregado promesas para sus hijos y Él las cumple. Y cuando no lo hemos cumplido en nuestra vida, es porque nosotros somos el problema. Nuestro corazón se ha endurecido, se ha envanecido porque le hemos dado cabida al pecado. ¿Sabe por qué la gente no cree, mi amado hermano? Porque el diablo, el adversario, está siempre detrás, endureciendo nuestro corazón, enviándonos pecado tras pecado para que nosotros caigamos y nuestro corazón se endurezca. Porque a Él no le conviene que usted crea. Jesús se cansó, Jesús estuvo con Él, con sus discípulos y con la gente 3 años y medio. Y vieron a Jesús hacer señales, prodigios, maravillas. Vieron resucitar muertos, pero aún así no creían todavía. Lo habían visto, usted no ha visto a Jesús. Ellos vieron a Jesús, ellos vieron los milagros. Pero su corazón todavía no creía. Tenían la palabra, el verbo vivo ahí. La palabra revelada estaba ahí con ellos. La palabra misma que era Jesús. Pero había dureza en el corazón. Porque el diablo, escuche bien, cuando usted le da cabida al diablo, el diablo se va a encargar. Lo primero que hace el diablo es endurecer tu corazón. Porque él sabe que cuando tu corazón se endurece, las promesas que Dios ha dejado no van a llegar a tu vida, no van a venir sobre ti. No hay nada más terrible que perder la fe. No hay nada más terrible que rendirse y olvidarse de las promesas que Dios nos ha dado. El diablo quiere destruirnos. El diablo no quiere que tú escuches la palabra para que tu corazón no empiece a creer, porque la única forma de creer es a través de la palabra. Y cuando tú escuchas la palabra, ¿qué es el diablo? Hace lo imposible por quitarte esta palabra. Por eso que hasta dentro de las iglesias hay gente que se duerme. No quiere escuchar la palabra, quiere escuchar la voz, pero no quiere escuchar la palabra. Porque sabe, escuche bien, sabe que la palabra es la única que nos va a llevar a nosotros a creer. Por eso que la Escritura dice en Lucas 8:12, dice: los que oyen la palabra, hay gente que escucha la palabra, pero dice ahí, luego viene el diablo, dice, y quita del corazón la palabra
La palabra de Dios lo quita. ¿Para qué? Para que tú no creas. Y cuando tú no crees, tampoco te puedas salvar. Está escrito en Lucas 8:12. ¿Por qué el diablo no quiere que tú creas? Porque sabe que en el momento en que tú dejas la incredulidad y empiezas a creer de corazón en Dios, todo es posible. Todo, absolutamente todo es posible. Jesús lo dijo en su palabra al padre de este joven: si puedes creer, todo es posible. Dígalo, dígalo. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, se sana de enfermedad. Si puedes creer, se va a la brujería, se va a la cigarría. Si puedes creer, tus hijos vuelven. Si puedes creer, se sana cualquier enfermedad en tu familiar. Si puedes creer. Oh, generación incrédula, decía el Señor. Ese es el mensaje de esta hora. Generación incrédula. Vivimos en la última generación y es la más incrédula de toda la historia de la humanidad. El diablo, ¿por qué quita la palabra? Para que tú no creas. Y cuando tú no creas, no te puedes salvar. Porque cuando tú crees, la salvación viene a tu vida. La vida eterna llega a tu vida. Porque el que cree, Jesús dice en su palabra, el que cree ha pasado de muerte a vida. Escucha bien, creer. Hay que creer. El diablo está interesado en que no creas. Porque cuando tú empiezas a creer, el diablo ya no es un adversario más. Escucha, cuando el ser humano empieza a creer en Dios, el diablo ya no puede, hermano, atemorizarte, no puede amedrentarte, no puede destruirte, ni siquiera la muerte. Porque cuando tú crees, hasta los muertos, dijo Jesús, resucitan. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús, y el que esté muerto vivirá. ¿Y cómo vive? Por creer. Hay que creer. Ese es el problema. Hemos dejado de creer en este tiempo, decía el Señor. Mi iglesia, que se dice mi iglesia, ha dejado de creer también. Ya no cree. Por eso no me ama con pasión. Por eso por cualquier cosa le lastima, porque no cree. Han perdido ese amor. Y ese es el problema. Vamos a estudiar esta historia de este joven. Primero, dejamos por sentado que es una historia. No es un cuento, no es una fábula. Es una historia real que aconteció. En esta historia nosotros vemos el claro poder de Dios manifestado, escuchen bien, manifestado por encima del poder de las tinieblas. Porque el poder que, hermanos, el problema que pasaba aquí no era terrenal, no era médico, era espiritual. Un problema donde los médicos no pueden entrar, donde la ciencia no puede tallar, donde la tecnología no puede llegar. Demonios estaban tras este muchacho, muchos años, desde su niñez hasta que fue ya adulto, tenía este problema. Cada día era un peligro, porque este joven iba a morir. Iba a morir porque el espíritu inmundo, o los espíritus, porque eran dos, un espíritu de sordera y un espíritu de mudez. ¿Sabía usted eso? Que hay demonios que agarran y atrofian las cuerdas vocales para que la gente no hable, que atrofan aquí para que no oiga, y ahí no hay grupo que trabaje, ahí no hay médico, ahí no hay ciencia. Ahora, aquí dice la Biblia que desde su niñez este joven no había nacido mudo ni sordo. No nació, no dice desde que nació, dice desde que era niño. Desde que era niño, este espíritu entró dentro de ese niño. ¿Y por qué entró dentro de ese niño? Porque recuerde, muchas veces dicen los niños no tienen pecado, los niños nacen en pecado. Todo ser humano nace en pecado. Romanos 5:12 dice que todos hemos nacido en pecado. Por eso que los niños tienen que venir a la casa de Dios, tienen que venir hermanos, a entregar su vida a Dios. Todos necesitan de Dios. Y cuando hay pecado, espíritus inmundos entran. Tal vez 3 años que todavía mantienen la inocencia, pero más adelante ya no.
Un niño de 5 años, 6 años sabe perfectamente qué es pecar. Aprendió a mentir, aprendió a desobedecer a su madre. Cuando desobedece el niño a su padre, a su madre, eso es pecado. La desobediencia es pecado. Hay niños que mientan a la madre, dicen groserías, palabras cuando los padres no lo ven. Y eso es pecado. Y son puertas abiertas para que espíritus inmundos ingresen. Este niño ingresaron espíritus inmundos. Y cuando los espíritus inmundos ingresaron, dice la Biblia que cada día intentaban matar a este joven. Lo echaban en el fuego para que se quemase, lo echaban en el agua para que se ahogase. El padre no podía trabajar, estaba desesperado, tenía que cuidar a este joven porque cada día corría peligro de morir. Porque eso es lo que es el diablo: vino a matar y destruir. El diablo viene a matar, el diablo no viene a jugar. La gente juega con el diablo, juega con el pecado, con la hechicería, con la brujería. El diablo no es un juguete. El diablo viene a matar y a destruir. ¿Y cuántos hogares están destruidos? ¿Cuántas vidas están destruidas? Porque han querido jugar con el pecado. Que el pecado no es un juego. La paga del pecado es muerte. Cada día este joven se iba secando, crujía los dientes, se arrojaba al piso y empezaba a botar espuma, como la esquizofrenia, los que son esquizofrénicos. La ciencia dice que la esquizofrenia se puede sanar, pero hay algunos casos que no se pueden. Dice que el 70% de los esquizofrénicos pueden ser sanados, pero hay un 30% que no pueden. Y no pueden porque hay dos tipos de esquizofrenia: la esquizofrenia natural y la esquizofrenia por espíritus inmundos. Y aquí vemos este tipo de esquizofrenia. Este padre gastó todo, su problema era grande, no había solución. Los médicos no habían podido curarlo. Llevaba años, había pasado con este problema. Estaba cansado. El padre decía: ¿cuándo morirá? Tal vez algún día morirá para descansar. No había oportunidad. Todo se había terminado, toda esperanza se había acabado, se había agotado. Y así pasa a veces en nuestra vida, ¿verdad? A veces pensamos que vamos a morir, que se terminó la esperanza, que no hay solución. Cuando alguien le diga: ¿sabes qué? El médico le dice: tienes cáncer, te quedan 2 meses de vida, el mundo se le viene abajo. Cuando le dicen a alguien: te hemos detectado SIDA, no hay cura, el mundo se derrumba. Y muchas veces la gente no sabe qué hacer, se desespera. Sin embargo, el Padre, en su desesperación, nos enseñó algo: que corrió a buscar a Jesús, y no hay nada más poderoso que cuando en nuestros problemas nosotros corramos a buscar al Señor, porque Él todo lo puede. Si el hombre no lo puede, si el brujo no puede, Dios todo lo puede. Alabado sea su nombre, porque en Él hay toda posibilidad, hermanos, de ser solucionado cualquier problema en nuestra vida. Este padre corrió desesperadamente a buscar a Jesús. Corrió a buscar a Jesús. Pero había un problema: Jesús no estaba, solamente los discípulos estaban. Y los discípulos intentaron ayudar a este joven, porque habían visto al maestro reprender demonios, habían visto poner las manos sobre los enfermos y se sanaban, pero no podían hacer nada con este joven. Hasta que llegó Jesús. Todo estaba desesperado, el padre había perdido toda esperanza, pero llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, todo cambia. Cuando Cristo llega, todo es transformado. Alabado sea su nombre. Jesús llegó a la vida de este joven. Necesitamos ir a Jesús. Todos nosotros venimos aquí cada día porque necesitamos de Él. La gente que está afuera necesita. Si tú tienes problemas grandes, necesitas más que el médico, más que el brujo, más que cualquier otra cosa, más que el dinero, necesitas a Jesús. Porque con Jesús todo es posible. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice, mis amados hermanos, que cuando el Padre vio a Jesús, el Padre corrió hasta Jesús y hizo algo extraordinario. Se humilló.
Lo primero que Dios demanda del ser humano es que se humille, que reconozca que sin Él todo está perdido, que sin Él nuestra vida no tiene sentido. Sin Dios en nuestra vida nosotros no somos nada, somos como la flor del campo que pasamos, crecemos y luego morimos y se acabó, se terminó y entraremos a la eternidad y seremos juzgados. Sin Dios nuestra vida está acabada, pero con Dios todo tiene sentido. El Padre se humilló y le dijo: ten misericordia y ayúdanos. No sé qué problema usted esté pasando. No soy Dios, soy un servidor de Él, pero sé que ha venido con un problema. Pero sé que usted tiene problemas, porque todos tenemos problemas. Grandes, pequeños, tenemos problemas. La solución: venga a Jesús, venga a Él de corazón y humíllese, porque al que se humilla, dice la Biblia, Dios lo levanta. Al que se humilla, Dios lo exalta. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Y cuando alguien se humilla, Dios tiene misericordia. Dios no es como nosotros, los hombres que nos reclamamos. Dios tiene misericordia. Dice la Biblia en Efesios 2:4 que Él es rico en misericordia. Con grande amor nos ha amado. Y aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida. Escucha. Estando muertos, Él nos dio vida. No merecíamos salvación, pero Él nos dio vida. Cuando Jesús vio al Padre que se humilló, el muchacho estaba tendido, revolcándose, los espíritus inmundos estaban. Escucha, mucha gente ignora esto. El joven se estaba revolcando ahí, botando espuma por la boca. ¿Saben qué estaba pasando? Los espíritus inmundos empezaron a querer matar al joven por dentro. Los brujos saben perfectamente esto. Los espíritus inmundos castigan a los brujos cuando no pueden hacer cumplir su misión, y los castigan desde adentro, los desgarran por dentro, y muchos brujos mueren, porque el diablo es así. El diablo, al que bien le sirve, mal le paga. Los espíritus inmundos querían matarlo, pero bendito sea Dios. Jesús le dijo solamente una palabrita: cree. El verso 23 que hemos lecturado, Jesús le dijo: cree, porque si puedes creer, todo es posible. Porque cuando tú crees, el cáncer desaparece. Cuando tú crees, la enfermedad se va. Cuando tú crees, la vida vuelve. Alabado sea su nombre. Hasta la muerte Jesús resucitó. ¿Cuántos muertos resucitó Fiorella Jesús? ¿Cuántos? Dime dos casos, nada más. Lázaro, ¿qué más? La hija de Jairo, ¿qué más? Uy, queda como tarea. Muchos muertos resucitaron, porque la muerte no tiene autoridad. Jesús mismo murió y se levantó de entre los muertos. Él mismo fue un testimonio. Le dijo: muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Se levantó de entre la muerte, porque la muerte no puede detener a Jesús. Y bendito todo aquel que cree en Él. El Padre le dijo, cuando Jesús le dijo cree, el Padre en su desesperación porque querer ver a su Hijo sano, le dijo: creo. Pero luego reconoció que le faltaba todavía, porque no es solamente decir yo creo. El Padre se siguió humillando y le dijo: ayuda mi incredulidad, ayúdame. Qué hermoso y qué precioso es esto. Cuando el Padre pronunció estas palabras, el maestro miró al joven, ¿sí? Dice la Escritura, y reprendió al espíritu inmundo. Le dijo: yo te mando, sal de él. Y el espíritu inmundo dice que inmediatamente los dos salieron y el joven quedó como muerto. Y el diablo quiso hacer lo último todavía, en decirle, desalentar al Padre: está muerto, lo mató, como para acabar la fe, ¿no? A veces nos ha pasado, hemos ido a bares a orar y todavía los familiares decían: no, sí, igual. Y tenemos que tomar la autoridad de decir, reprender esa incredulidad. Jesús lo tomó de la mano y lo levantó.
El joven se puso en pie completamente sano. Y Jesús canceló a estos espíritus inmundos y dijo: nunca más entren en él. Y nunca más pudieron entrar, porque Dios tiene el poder. ¿Cómo hemos venido aquí con problemas, con dificultades? Necesitamos creer en Él. Necesitamos volver a creer en sus promesas, en que Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días del mundo. Es cierto, pasamos dificultades, pasamos adversidades, pero Él siempre está con nosotros. Hay que seguir creyendo en Él, hay que seguir creyendo en Él, hay que venir a Él humillado, hermano, para que Dios nos exalte. Alabado sea su nombre. Sigue creyendo en Él, Dios llama a creer en Él nuevamente. Venga a Él con su corazón sincero, venga a Él y ríndase a Él, y el Señor hará lo demás. Nosotros no podemos hacer nada, pero es Dios el que lo hace. Una sola cosa pide: deja de ser parte de esta generación tan incrédula y empiece a creer. Pónganse bien, por favor. Vamos a agradecer a Dios por su palabra. La hora nos ha ganado. Glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu.